Bueno, programa de inquilino, ahí está, aclarado. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando, muy bien. Bueno, acabamos de cortar con Alejandro Benassa y él dice que primero pide que los escuchen, que dice que no los han escuchado para esta ley. ¿Es cierto eso? La verdad que yo no estuve en el Congreso, pero es un tema de obviamente que en realidad esta ley es la continuidad de la media sanción que tiene en el Senado desde noviembre del 2016, digamos, la ley presentada por las organizaciones de inquilinos. Yo entiendo, dada la envergadura que suelen tener, sobre todo en estos tiempos, digamos, las cámaras que representan a las inmobiliarias, que se habrán conectado con los distintos bloques en 22 meses, ¿no? Sí, bueno, Benassa dice que estas modificaciones que ha habido, vamos punto por punto. Entonces, Fernando, así esclarecemos a los que están angustiados del otro lado, que son los inquilinos, lo que yo le decía, eso me lo reconocía Benassa, que acá la parte más débil claramente es el inquilino. Ellos, punto uno, dice, el tema de que tienen una duda, dicen, si la garantía puede llegar a ser, y compulsivamente para nosotros, solo con un recibo de sueldo estamos en el horno. ¿Eso es así? No, lo que dice la ley incorpora otras formas de garantías. Sería en realidad la primera vez que esas otras formas, digamos, quedan incorporadas legislativamente. Hoy lo único que dice el Código Civil es que nosotros tenemos que poner un depósito del valor de un mes por cada año de contrato, o sea, nos pueden pedir hasta 2 meses, digamos, de alquiler de depósito. Sin embargo, el mercado ya desde la década del 70 que empezó a pedir la garantía propietaria. Correcto. Eso no está legislado en ningún lado. Lo que hace esta ley eso no está legislado. No, eso lo define el mercado inmobiliario, así como te dice 3 recibos de sueldo, de respaldo. Claro. Eso es una decisión que toma el corredor inmobiliario. Por eso hay mucha gente, muchos inquilinos, que no tienen en realidad los requisitos que pide el mercado inmobiliario, como es la garantía propietaria, pero la garantía propietaria no está en ninguna ley. Acá lo que harían es incorporarla junto con seguro de caución, recibo de sueldo, y lo que dice el artículo es que el locador debe aceptar cualquiera de estas garantías. En la práctica, el que toma la decisión finalmente de alquilar o no es el propietario, es la inmobiliaria o el propietario, porque sería poco ya gracioso a esta altura tener que legislar como tuvo que legislar Hipólito Yrigoyen, de prohibir la restricción de menores en el alquiler de vivienda, porque a muchos no le alquilaban porque tenían hijos. Y actualmente pasa eso, que si tenés hijos es mucho más difícil alquilar, Sí. Entonces digo, esa decisión se toma más allá, digamos, de lo que está escrito, de lo que se acepta en cuanto a las garantías. Entonces, queda claro que de última el propietario dice no y listo. No hay nadie lo obliga. Sí, nadie lo va a obligar. Sí, obviamente que en esa relación desigual que hay, la decisión la van a tomar ellos. Lo que hace esto es blanquear de alguna manera la situación de falta de garantías propietarias que tienen muchísimos inquilinos e incorporan otras alternativas. Bien, otro tema que dice él, interesante, comprensible, dice que si se quita a una de las partes la obligación de pagar la comisión y se la deja solo al propietario, su parte, el trabajador martillero pierde una parte de su honorario por el trabajo que hace. ¿Esto, alguna aclaración, Fernando? Y en realidad ese tema yo estoy bastante involucrado porque lo he denunciado ya hace unos cuantos años en la ciudad de Buenos Aires, ya desde el 2006 en la ciudad, cuando se votó las normas, digamos, que rigen a los corredores inmobiliarios. Ahí los legisladores dijeron, vamos a hacer una excepción, ya que no le fijamos ninguna pauta para los aranceles que tienen que cobrar, y es totalmente libre, para el caso de los que alquilan vivienda, pongámosles un techo, que no sea más de un mes de alquiler. Entonces, el único arancel que se legisló, o sea, que se le puso un monto, un porcentaje, fue el alquiler de vivienda. Progresivamente el mercado inmobiliario se acostumbró a cobrar 2 meses, en vez de cobrar un mes de comisión a los inquilinos. Esto significó hasta
más de 1.000 millones anuales, yo lo denuncié en el 2015, de transferencia ilegal que hacíamos los inquilinos. Finalmente, hace un año se votó en la Ciudad de Buenos Aires de que lo tiene que pagar el propietario. Correcto. Porque cuando habla la Cámara queda claro además que representa a los propietarios, no representa a los inquilinos. Sí, claro. Y por lo tanto el que tiene que pagar la comisión, y lamentablemente es el propietario. Entonces esta ley lo que hace es, así como en la Ciudad de Buenos Aires y en La Pampa, que se votó hace un mes, no pagan más los inquilinos comisión inmobiliaria, lo nacionaliza, lo generaliza para todo el país. Bien. Ellos dicen que tienen un sistema de garantías de Cámara Inmobiliaria, pero que es poco conocido. ¿Es así que a 18 meses, cuotas fijas? Si es gratuito, bienvenido, pero si además de tener que pagar en la Ciudad de Buenos Aires el promedio de un ambiente que está arriba ya de 12.000 pesos, de acuerdo a las dos páginas principales, digamos, que consultamos los inquilinos para alquilar en la ciudad, y además voy a tener que pagar una cuota mensual de garantía, como el seguro de caución, que cobra 1 mes y medio sobre el valor del alquiler, más 1 mes y medio más de expensas, o sea que yo, por lo menos un promedio de 20 a 25.000 pesos más tiene que pagar el inquilino. Bueno, en general el inquilino ya está endeudadísimo, además de vivir en muy malas condiciones adentro de un departamento que parece ser de clase media. Pero digo, si el dos ambientes está 14.000 pesos por mes, más los servicios, más la despensa, y el promedio de sueldo en blanco en la Ciudad de Buenos Aires no llega a 23.000 pesos, y es una parte de los inquilinos que lo cobran, porque muchos están en negro, es imposible, digamos, además agregarle otro negocio, porque en realidad el problema es que el alquiler es un negocio infinito. Es la comisión, es pagar el impuesto inmobiliario, el impuesto a la renta que lo paga el inquilino, es pagar seguros de caución, que es el nuevo invento del sistema financiero. A mí me parece una locura. Interesante, claro. Lo que es cierto, me reconocía Alejandro Benassa me reconocía que yo le decía, bueno, pero acá la parte más débil, el que está angustiado es el inquilino. Y a ver, corregime, Fernando, estamos hablando con el defensor digamos, a cargo de las problemáticas de los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, que está bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando con Fernando Muñoz, que amablemente nos está atendiendo. Lo que yo le decía, que en las grandes capitales el tema ha cambiado, porque acá el tema de fondo es lo estructural, el déficit habitacional, que no lo ha solucionado ningún gobierno, y este es un tema grave, muy regulado en Europa. En ningún lugar se puede tener 500 departamentos, una constructora, y tenerlos así buscando una renta de inquilinato, y no pagar impuestos por tenerlos en desuso, por perjudicar a los inquilinos. Bueno, una serie de regulaciones que vos la conocés de memoria. Sí. Entonces yo le decía, acá lo que cambió es eso, que el martillero ya no es el que uno se hacía amigo. Yo alquilé casi toda la vida y te solucionaba el problema, hablaba con el tano, con el italiano, el inmigrante, el español, el que había tenido 2 departamentitos, y los temas se solucionaban, se hablaban, si eras buen inquilino. Hoy tenés que hablar con quién, con un martillero que representa una empresa que tiene 380 departamentos. Le importa un bledo si vos te jodés, si le mejoraste la casa, si le pusiste una baranda, no le importa nada. Es así, ¿no? Ese es el fondo de la cuestión, ¿no? Tal cual, lo que vos describías antes es lo que yo llamo el alquiler de cercanía, que claro, es esta relación, digamos, cercana, frecuente, que hacía que además alquilábamos durante años y años en el mismo inmueble. Años. Claro, porque ya había una cuestión de confianza. Yo soy de familia que no eran propietarios, ¿no? Y parece que era una costumbre, no sé, era algo cultural, no sé. Mi viejo nunca fue propietario. Y toda la vida alquiló, y nos alquilábamos en La Plata, por ejemplo, y mi abuela vivió toda su vida en la misma casa alquilando. Imagínate, claro, la relación que tenía con el propietario. Exactamente, y ahora, como también decías vos, al final prácticamente no existe el alquiler de cercanía. Y muchísimos inquilinos no tienen ni idea ni quién es el propietario, no lo conocen nunca. No llegás, y muchos contratos figuran SRLs, y muchos edificios tienen 1 o 2 dueños, lo cual ha cambiado también, ha modificado, alterado totalmente, digamos, la discusión sobre las expensas,
Porque si vos tenés dos personas que deciden por el conjunto de los inquilinos que viven en ese edificio, cómo se va a liquidar, qué administración va a tener, cómo se liquidan las extraordinarias, y lo que hay es una cultura de la renta absoluta. El inquilino paga absolutamente todo, paga todas las expensas, paga todos los impuestos, paga el alquiler que decide sin ningún tipo de límite ni regulación. Bueno, y a este extremo hemos llegado, donde nosotros estamos recibiendo una cada 3 consultas vinculadas a la incapacidad de poder seguir pagando el alquiler, o porque quieren terminar el contrato antes, porque no pueden seguir, o porque tienen deuda de alquiler, o porque para renovar le están pidiendo 50% más y no se pueden ir porque se lo avisan 5 días antes, pero por otro lado no tienen capacidad para quedarse. Entonces es una especie de mediación voluntaria constante la que hace la Defensoría del Pueblo, de llamar al propietario, digamos, como si no hubiera nada, digamos, por encima, no hubiera ningún tipo de norma, no rige nada, es la libertad absoluta, bueno, con una relación totalmente desigual, ¿no? ¿Y esta ley, Fernando, verdadera, puede solucionar el tema o como siempre va a tener mucha resistencia en la práctica? Por ejemplo, lo de las comisiones en la capital federal, que como vos contás, ustedes lograron esa morigeración para el inquilino, pero en la práctica tengo entendido que se aplica poco y nada, ¿eh? Mira, honestamente nosotros teníamos hace un año atrás prácticamente 30% de las consultas vinculadas a las comisiones inmobiliarias, ¿no? A denunciar abuso en las comisiones. Y hoy estaremos en el 7%, digamos. Bajó muchísimo. Claro que hay excepciones. Claro que también hay un montón de inquilinos e inquilinas que yo no conozco, muchísimos, que lo deben estar estafando. Pero no tengas dudas. Si hay algo que en general el inquilino desconoce, son los pocos derechos, digamos, que tienen esta relación. En general se somete a las condiciones que le plantea la inmobiliaria. O sea, que puede estar ocurriendo bastante más de lo que yo sé, pero que bajó muchísimo. Y que están cumpliendo, no tengas ninguna duda. Lo que están incumpliendo, sí, muchísimo, es que una de las cosas que dice la ley, que tienen la obligación de ponerlo en todos los avisos, de que en la Ciudad de Buenos Aires no paga más el inquilino la comisión inmobiliaria, y no lo pone casi nadie. Pero bueno, no, en ese sentido avanzó bastante. Y respecto a la ley, en la Argentina, desde Hipólito Yrigoyen, las leyes que regularon alquileres tuvieron que ver con grandes crisis. Y Yrigoyen la manda en el 2021, ya al final de su primer mandato, que es en la crisis de la Primera Guerra, de la posguerra. Después lo de la década infame fue, como lo dice su nombre, y de ahí vino que en el 43 hubo una primera reacción, una primera regulación. Y después Alfonsín mandó el proyecto inmediatamente, que asumió el proyecto de ley de alquileres, se votó en octubre del 84, o sea que en el primer periodo corto, digamos, de Alfonsín, cuando ya en el 81-82 se había dado un fenómeno de abuso muy grande en los alquileres. Fue el momento también un momento de mucha especulación financiera, con las tasas de interés de los depósitos bancarios, donde muchos propietarios pedían 6 meses adelantado o un año adelantado de alquiler, para tener plata fresca y poder ir a ponerla en plazo fijo. Entonces por eso la ley de Alfonsín dice que el alquiler no se puede, que el inquilino no tiene que dar más de un mes de alquiler, porque se había dado ya el hábito durante la dictadura de pedir muchos meses adelantados. Sí, me acuerdo. Sí. Para ir rápido al circuito financiero. Entonces, en general, digamos, estas normas vienen de la mano de crisis muy grandes. Hoy podemos decir de que el alquiler representa en el bolsillo, digamos, del trabajador que alquila, el nivel más alto de la historia. Nunca los alquileres incidieron tanto en el salario. ¿Qué dato? Jamás. ¿Hay un porcentaje más o menos? Sí, 55%. 55%. Cuando históricamente el salario promedio. Era el 25%, exactamente, el salario promedio. Qué bárbaro.
Impresionante. Cuando históricamente fue 25% en Argentina. O sea, se ha llegado a un nivel donde prácticamente se hace insoportable, digamos, tener que alquilar y vivir, ¿no? Claro. Con algún piso de dignidad. Entonces, creo que de alguna manera la ley viene ya prácticamente por una necesidad que es insalvable, intapable, ¿no? Claro, los 3 años, igual que la locación comercial, eso parece interesante porque da cierta estabilidad, pero no lo nombraron como oposición en la Cámara Inmobiliaria, eso saldría seguramente. Y para nosotros era fundamental. En la ley que fue aprobada en el Senado, en el 2016 ya estaba lo de los 3 años, te diría que es una de las patas principales, digamos, en la Argentina siempre, como decís vos, fue de 2 años. Vos sabés que el contrato comercial, sí, desde que se reformó el Código Civil, 2014, creo que fue agosto, sí. Es de 2 años otra vez, digamos, ya no es más de 3 años. No sabía eso. Como fue siempre. Eso es algo que se les escapó a las gremiales de los comerciantes. Un contrato sí, comercial los 3 de años, 2 años, nada, no. Sí. Sí, algunos todavía siguen, porque obviamente es el mínimo 2 años, ¿no? Después de ahí para arriba se pueden hacer por más, pero ahora está unificado en 2. Sí, el 3 años a nosotros nos da más estabilidad, claro. Por lo menos uno puede proyectar un poco mejor. Bueno, un tema que vale la pena aclarar, Fernando, es que me parece que a pesar de que la ley lo dice, en la jurisprudencia ya estaba aceptado, vos corregime, el tema de los daños y perjuicios por la resolución unilateral del contrato por parte del inquilino antes del periodo, pero yo tengo entendido que en el comercial eso ya había quedado derogado, porque era una locura. Si el locatario comercial se fundía y dejaba el negocio, todavía arriba le hacía daños y perjuicios el propietario del local comercial. Creo que eso jurisprudencialmente había sido dejado de lado. No sé cómo es en la locación urbana. Sí, en el caso comercial, sí, en el habitacional está en Código Civil de que en el primer año de contrato de alquiler, si uno renuncia, digamos, al contrato, se rescinde, tiene que pagar 1 mes y medio de alquiler de multa. Y en el segundo año, si yo me voy a los 20 meses, digamos, del alquiler, sí, 1 mes de multa tengo que pagar. Lo cual sí, es una cosa muy fuerte porque gran cantidad de los inquilinos que tienen que resolver el contrato anticipadamente es porque ya no pueden seguir afrontando el alquiler. Y entonces, además de eso, tienen que pagar una multa. En general, es lo que uno puede decir, socialmente diría, pierde el depósito. Claro, entonces, el depósito que debería recuperarlo... Que no lo recupera nunca, entre nosotros. No lo recupera más. En la relación comercial no lo recupera, pero ni... Yo no voy a contar ejemplos acá. Sí, bueno, es una de las consultas más frecuentes, la cuestión de la negativa a devolver el depósito. En ese sentido, en este proyecto de ley, dice claramente que el depósito se debe devolver en forma inmediata, porque algunos ponen cláusulas de que lo devuelven a los 60 días, después pasan 90, 120 días y aparece... Que estoy esperando los servicios, que estoy esperando que la pintura ya no está descascarada, que voy a mandar el inspector de la compañía para que vea si está todo bien. No te lo devuelven. Acá lo mejor es cuando uno entrega la llave, en el caso del habitacional, que en el recibo de llave hacerlo en el propio departamento. Digamos, uno entrega la llave, dice, bueno, mira, me mudo hoy, tomá, acá tenés la llave, me voy, está libre de ocupantes, fíjate cómo está en buen estado, firmame ahí que está en buen estado el departamento, hace un cálculo promedio del gasto que tengo de servicio y devolveme la plata. Eso sería algo normal, pero en general lo que suele suceder es te llamo en 30, 40 días y te la devuelvo y no lo llamo nunca más, ¿no? Nunca más, es cierto. Bien, y lo último, Fernando, gracias por estos minutos que te están llamando de todos lados, simplemente para cotejar con lo que decía Alejandro, la pregunta es, él decía, atención con esto de que no haya una cuenta que para la transferencia sea bancarizado,
que eso va a tener una carga para el propietario, si se tiene que hacer cargo del 10% entre ingresos brutos, impuesto al cheque y todas las cargas que pueda tener el bancarizar toda la locación. ¿Esto algún comentario? Yo la verdad me sorprende porque hay una resolución de la FIP por la cual tienen que aceptar transferencia bancaria y evidentemente no la cumplen. Ya hace más de un año, si no me equivoco es 440. Digamos, eso es lo que debería ser habitual y normal. En vez de que uno tenga que andar con 10.000 pesos encima y tener que llevárselo a la inmobiliaria, que la cuenten y después hagan en la computadora un papelito y me entreguen eso como recibo. Digamos, en realidad lo que no quieren es dar factura. Ahora, qué paradoja, porque a fines del 2016, después de mucho debate, me parece que Facundo Moyano había sido uno de los que había iniciado el proyecto, se votó el tema de la facultad de deducir de ganancias el alquiler de vivienda. Correcto. Lo cual es algo interesante, digamos, es plata, claro, de bolsillo concreta para un inquilino. Claro, pero si no tiene los papeles, claro. Exactamente. Esto fue a fines del 2016. Si vos entrás o ponés en la computadora cómo hacer para deducir de ganancias alquileres, te dice, la FIP te pide la factura legal y el contrato. Se lo tenés que escanear, mandárselo, y ellos ahí le avisan a la patronal para que vos recuperes algo, digamos, de lo que tenés que poner en ganancia. Eso no puede hacer prácticamente nadie, porque casi no existe la factura legal. Claro. Entonces, a ver, digo, con la ganancia que tienen, yo entiendo, porque a veces dicen que la rentabilidad no es la más alta de la historia. Bueno, esto es un proceso similar a lo que pasa a nivel industrial. Digamos, el trabajador está cada vez más precarizado y la empresa tampoco tiene las ganancias que tenía hace 50 años. Digo, hay una sobreproducción y hay también una sobreinversión en el suelo urbano. Los tipos han hecho tanta vivienda, la ciudad de Buenos Aires tiene una vivienda cada 2 habitantes. Tiene 1.450.000 viviendas y no llegamos a 3 millones. Claro. Entonces, bueno, que paguen impuestos, muchachos, dejen de jorobar y paguen impuestos, lo mínimo, digo, que pueden hacer. En una ciudad que tiene, que es muy difícil ya encontrar un alquiler que baje de 10.000 pesos. Claro, aparte... Estamos hablando de monoambiente de 25 metros cuadrados. Sí. Bueno, es por eso, ¿no? El fenómeno de que el que tiene 300 departamentos, que le importa un bledo, lo pone en 10.000 de piso y carteliza a todos los demás, pone un piso, ¿no? Exactamente, claro. Y la otra que inclusive escuché a la cámara que decía que si no el propietario lo que le va a quedar es alquilar en forma temporaria. Es el negocio de los temporarios. El Código Civil dice muy claramente que si no es de 2 años el contrato de alquiler, la excepción es hasta 3 meses para turistas o temporarios, personas que pueden venir a la ciudad para ver a un familiar enfermo que esté internado en algún hospital, digamos, cuestiones que son muy puntuales y que no pueden ser de más de 3 meses. Hay todo un negocio de 6 meses y 1 año de contratos que no se ajustan, digamos, al Código Civil, que se cobran casi un 60% más, que son los departamentos amoblados. Claro. En edificios convencionales, edificios con encargado, edificios... Si yo alquilo en el mismo edificio, como me ha pasado a mí, donde hay un par de departamentos que lo alquilan amoblados, tiende a subirme el precio a mí. Cuando termino el contrato, el propietario del inmueble dice, pero de al lado está ganando 17 lucas y yo a vos te cobro 10 por el mismo departamento. Está bien, tiene una mesita de madera, el televisor y una cama. Pero, entonces digo, hay un negocio paralelo que ya en los avisos de las 2 páginas principales representa más de un 30% de la oferta, que son los llamados temporarios. Un negocio muy grande. Sí, se cobran en dólares a turistas, claro. Sí, y una estafa muy grande porque además rompen esta
esta restricción para cobrar comisión inmobiliaria, porque la comisión inmobiliaria que paga el propietario es para locaciones habitacionales, para vivienda. El temporario le pueden cobrar, como le cobran, un mes de comisión por el contrato. Si el contrato es de 6 meses, en 2 años ganaron 4 comisiones de las que ganaban con nosotros. Claro. Sí, es típico eso. Ahí tiene que haber una nueva legislación. Tiene que haber un registro de esos contratos. Además, porque se renueva permanentemente el inquilino del temporario. Por lo tanto, como ha pasado en el edificio donde alquilo yo, tienen que cambiar la llave y la cerradura cada 2 por 3 del edificio, por la cantidad de gente, digamos, que tiene acceso al mismo. Claro. Entonces, tiene que haber ahí también algún tipo de regulación que, bueno, en esta no pasó de largo, ¿no? Bien, interesantísimo todo. Bueno, ¿querés, Fernando, que va a ser ley esto finalmente? Y yo creo que sí, me parece que ya casi no hay condiciones para que no sea, creo que estamos a las puertas de una situación de emergencia en el alquiler. Entonces, creo que esto de alguna manera va a corregir alguna injusticia y en número, en plata concreta, que te actualicen el depósito, cosa que no hacen ahora, para devolvértelo, que las expensas estén mucho más claras y que el inquilino pague únicamente aquellas, como dice la ley, que derivan de gastos habituales, porque acá ya directamente te dice que es todo ordinario. Y si yo pago las que derivan de gastos habituales, me voy a dar cuenta en la liquidación cuando hay algo excepcional, y lo tendría que pagar el propietario, que no pague más comisión en todo el país. Bueno, eso va a totalizar por lo menos un pequeño descanso en el bolsillo. Yo creo que sí, que es inevitable que va a salir la ley. Bien. Bueno, yo quiero dejar a salvo, Fernando, supongo, decí vos lo que quiera, quiero dejar a salvo que esto no es algo que uno esté pensando en destruir al propietario. Yo quiero rescatar a la familia que tiene un departamento, 2, que tiene una sucesión. Sí, totalmente. Que nosotros acá estamos hablando de que justamente los que distorsionan el negocio, vos corregime si está mal lo que digo, los que están distorsionando el negocio, que ponen un piso altísimo, que transgreden las normas incluso de pagar impuestos cuando pueden pagarlo, son los grandes operadores del negocio que tienen cientos de departamentos, ¿no es así, Fernando? Sí, absolutamente. Esos son los que están hoy definiendo las nuevas políticas, digamos, de relación de vivienda-alquiler. Son los muy grandes, que cada vez se multiplica más, porque en realidad desde hace 15, 20 años una de las patas del negocio financiero, también de los grandes ojeros, ha sido la construcción de viviendas para alquilar. Claro. Por eso no es casual que acá en la ciudad de Buenos Aires ya representa el 40% de los hogares, lo que está alquilado. A ver, ¿cómo es? ¿40% de los hogares de la ciudad de Buenos Aires se alquila? Sí, alquilan, exactamente. Es el nivel más alto también de la historia. En la ciudad estoy hablando de la década del 30, que bueno, que sí, que había, creo que los propietarios no llegaban al 20-25%. Sí, pero, digamos, de la era moderna, por así decirlo, es el nivel más alto acá, Rosario y la capital de Córdoba. Sí, Rosario es impresionante, con el tema sojero, edificios enteros hechos por fondos sojeros. Exactamente. Y uno ve a la noche mucha oscuridad, mucho departamento vacío. Sí. Rosario me dijeron que es impresionante. Medio de la pobreza que hay en el Gran Rosario, donde se mueren de hambre. Bueno, debe ser el emblema de la desigualdad de la Argentina, ¿no? Rosario. Claro, del contraste, ¿no? Del contraste social, exactamente. Interesantísimo, Fernando, como siempre, escucharte. Gracias por habernos atendido, muy amable. Bueno, Jorge, muy amable, un gusto. Igualmente. Buen día. Bueno, el coordinador del programa de atención a inquilinos de la Defensoría Porteña, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Muñoz, de larga trayectoria, como legislador inclusive, así que creo que esclareciendo, acá está la raíz del problema, ¿no? El gran negocio de querer buscar a partir de la renta inmobiliaria, poniendo un piso a todo y digamos transgrediendo y deteriorando todo el mercado, y es lo que trae aparejado esta imposibilidad ya directamente para cualquiera que quiera alquilar, que tiene que, para entrar necesita 6 alquileres más o menos, 2 de comisión, 2 de depósito, 1 de adelanto,
tiene que conseguir 2 propiedades, piden, disparate de 2 propiedades. En algunos casos te dicen no propiedad propia, de que sea un pariente cercano, por si se produce la sucesión, si es de los padres, entonces tenés que tratar, imposible. Así que también es cierto, hay que comprender al que tiene 2 departamentos y alquila y quiere una seguridad, pero esto está todo tergiversado y claro, como decía Muñoz, lamentablemente cuando hay crisis es donde se hacen las leyes y se hacen en forma espasmódica. Entonces después cuando se normaliza hay que volver a retocar todo. Y bueno, pero lo cierto es que acá no puede... 40% de la gente de la capital alquila. 40%. 3 por 4, 12, 1.200.000 personas. 1.200.000 familias, ponele. Ponele que muchos sean solos. Imagínate el desastre que es esto. Con sueldos que están atrasados, van a perder a fin de año... Ya perdieron 10, este año pierden 15, va a estar perdiendo 25% de poder adquisitivo en el salario. Y hoy el alquiler representa el nivel histórico más elevado de la historia, 55% del salario promedio. Entonces, claro, hay que regularlo eso. No puede ser que hay 60.000 personas en situación de calle. Son los extremos, claro. Pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Y bueno, si hay actores muy poderosos, bueno, tendrán que resignar algo, lo que no quiere decir que se perjudique al martillero, que es un trabajador. Son cosas muy difíciles de instrumentar, pero ténganlo en claro, ya lo hablamos con Muñoz y lo hemos hablado con otros aquí en el programa. En el primer mundo se regula, no se puede tener 500 departamentos, no pagar nada de impuesto, jugar a la renta como se te dé la gana, quiero el 10% promedio histórico, no se puede. No se permite porque es paz social. En el primer mundo lo tienen ya sabido esto. Vos no podés tener en tensión a millones de personas que no pueden conseguir vivienda, porque todo eso hace a la cohesión social. Bueno, hay que regularlo y sí, trae como siempre estas cuestiones traen cuestiones negativas y positivas.